edición de La historia contada por sus protagonistas. En este caso tenemos la grata presencia de nuestra actual rectora del colegio, que nos va a contar un poco de sus vivencias, de su vida, su historia, aquí relacionada con el Colegio Agrotécnico número 7, Leandro Vicente Taboada. Muy buenos días, rectora, le damos la bienvenida. Bueno, muy buenos días, profe. Primeramente, agradecerles y felicitarlos por el compromiso, por la responsabilidad que han asumido ustedes dos, profe Ariel y profe Damián, en esta tarea, ¿no es cierto?, de contar la historia a través de los protagonistas que pasamos por la institución en distintas etapas. Felicitarlos por eso, porque la verdad que están haciendo un trabajo brillante de paciencia y de motivar y de llegar a cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias, profe. También quisiera incluirlo al profe Nelson, que bueno, en este momento no está presente, pero también nos ha colaborado con el armado de todo lo que es el estudio, algunas partes de la filmación. Bien. Y bueno, la verdad que un trabajo muy lindo porque han surgido tantas cosas, profe, que han recordado muchas cosas, que se nos han emocionado por traer a los recuerdos, a su mente esos recuerdos, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a ver sus vivencias y queremos llevarla allá en el pasado cuando usted llega al colegio, si nos cuenta un poquito esa historia. Bien, bueno, gracias porque para nosotros, como autoridades de una institución, siempre es de suma importancia justamente eso, la responsabilidad y el compromiso con que asumen esto que es de todos. Así que gracias, profes. Bueno, mis inicios en la institución, yo cumplí 2 etapas aquí. La primera en el año 1994, que vine en el momento en que la provincia estaba intervenida, y vine de la mano de en ese entonces el analista principal técnico docente, profesor Ramírez, que él es el primer rector de esta institución y es el que me trae a mí desde la ciudad de Tucumán para reemplazarlo en este cargo con el que él estaba con una licencia por mayor jerarquía. Yo tenía 26 años y llegué aquí un 17 de mayo de 1994, convocada por él, y bueno, venía a un lugar desconocido, porque si bien es cierto, mis orígenes, mis raíces están en Santiago del Estero, siempre estuve conectada desde mi nacimiento, mi niñez y mi juventud con la provincia, porque mis padres fueron santiagueños, nacidos y criados en Santiago, en la zona del departamento Choya. Ah, bien, profe. ¿El profesor Ramírez la conocía usted? El profesor Ramírez me conoce a mí cuando yo voy a la dirección de nivel secundario a solicitar horas cátedras, pero yo la solicitaba para los departamentos Pellegrini, Jiménez, que limitan con San Miguel de Tucumán, para que me quedase próximo a mi domicilio. Y él me ofrece me dice, el que tengo es en otro lugar, en otro departamento, otra realidad. Y bueno, yo siempre fui durante toda mi adolescencia una joven misionera que hacía trabajos en distintas comunidades de Tucumán, llevando la palabra de la iglesia, enseñando catecismo. Entonces, para mí siempre era una aventura conocer un lugar nuevo, llegar y mostrarme o enseñar, o en este caso llevaba la religión. Yo acababa de volver de Córdoba, de trabajar en escuelas religiosas y primarias. Volví a Tucumán y bueno, Tucumán era un momento que estaba difícil para los jóvenes conseguir horas cátedras, para los recibidos jovencitos. Profe, disculpe, ¿usted profesora de qué es? ¿De qué área? De ciencias físicas y matemáticas. De ciencias físicas y matemáticas. Y usted ya venía, como dice, con una cierta experiencia en lugares alejados a donde usted residía. Exactamente. Así que, ¿le parece una buena oportunidad de venir al colegio? Sí, me pareció una buena
una buena oportunidad, y bueno, porque conocía un poco, no un poco, conocía Santiago, y sí, siempre me atraía, me atrapaba ir a diferentes lugares. Y es así que vine aquí y bueno, a lo largo del tiempo uno transcurre la vida y va tomando conciencia de que siempre estamos en los lugares que debemos estar, ¿no? Donde la vida misma nos lleva. Ah, bien, profe. ¿Usted arranca en el año 94, nos dicen? Sí. Esa es su primera etapa. Mi primera etapa, vine solita, me bajé del colectivo del Águila y bueno, en la puerta del colegio me esperaba don Macario, que siempre me acompañó y estuvo atento, me recibió el bolsito y me acompañó, que en ese entonces era solo la parte de las 5 aulas, la rectoría y la preceptoría. Todo lo demás era el patio, y tenía así la platea y el albergue, el edificio del albergue. Bien. Y todo lo demás era el patio blanco de sal, se notaba mucho el salitre, y bueno, venía con mis años de juventud, con todos mis temores, pero bueno, segura de que la vida me iba a sorprender. Que le interrumpa, y hacemos un paréntesis para contar, y ya que lo ha mencionado don Macario, él era ordenanza de... Sí, él era ordenanza en ese entonces, estaban él y Tevez, Edgardo Tevez, pero en ese momento a la mañana estaba don Macario y él me esperaba, me acompañó, o sea... Bien. Una persona muy generosa. ¿Qué sensaciones a la hora de llegar? Como dice usted, un lugar lleno de sal, salitre, como quiera llamarle. Sí, diferente, totalmente diferente a la geografía del departamento Choya, que hay más vegetación, no hay prácticamente nada de salitre, y hay incluso desde ahí se pueden ver de donde frecuentaba yo, mi familia, mis abuelos, los cerros de Maquijata, y se lograba ver los cerros, y está ahí cerca, próximo a Villa La Punta. Y llega aquí. Entonces otra realidad, claro, llego aquí, cruzaba el patio ese blanco y me decía, Norma, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿dónde estás? Porque bueno, cuando uno es joven tiene eso yo siempre tuve eso de aventura, de ir, no me importaba dónde o cómo, porque estaba preparado, o sea, siempre... ¿Su familia qué le decía? No sé si en ese momento usted contaba con su papá, su mamá. Sí, sí, yo tenía mi papá, mi mamá, vivíamos los tres, porque mis hermanos ya estaban independizados, y sí, no fue fácil cuando me ofrecieron venir para aquí, porque yo no quería retirarme de mi domicilio, porque sí tenía a mi mamá enferma. Entonces no fue fácil tomar la decisión. Yo vine, conocí, porque el supervisor, el analista me dice, bueno, usted vaya, profesora, conozca, si le gusta se va a quedar, y bueno, si no, vemos más adelante. Y no fue fácil tomar la decisión, porque cuando volví a casa sabía que tenía que venir y quedarme toda una semana. Y bueno, mi mamá iba a quedar un poco, no sola, porque estaba mi papá, pero bueno, tenía ella sus patologías de ceguera. Profesor, que usted, ¿qué día venías para aquí? Porque el día domingo. El día domingo a la tarde, sí. ¿Y se iba? Y me iba los viernes. O sea, volvía hacia Tucumán. Volvía, sí, llegaba a la terminal de Santiago y ahí ya tomaba el colectivo para ir a Tucumán, que llegaba los viernes tipo 11 de la noche, y bueno, me esperaba mi mamá sobre todo, y sí, los acompañaba el sábado y el domingo a la mañana volvía era como un ratito estar un ratito con la familia y volver. Exacto. Debe haber sido muy duro. Sí, sí, fue duro, porque en los comienzos cargaba mi bolso, llevaba todo, volvía, o sea, no dejaba pocas cosas aquí. Cuando usted inicia aquí en el colegio, inicia como rectora. Sí, inicio como rectora porque justamente en ese momento yo era la única persona titulada, digamos, que contaba con el título de profesora. El resto del personal eran
PEP, Profesores para la Enseñanza Primaria. Bien. Entonces, el tener yo el título de profesora, justamente por eso, y porque acepté venir, él me ofrece el profe el cargo. Ah, bien, profe. ¿Y profesores a su cargo en ese momento cuando usted llega? Sí, estaban los PEP, que eran poquitos, éramos 12. ¿Se acuerda así como para nombrarlos? Sí, estaba el profesor Grimaldi, el profesor Tevez, Omar, el profesor Aldo Salto, la profesora Raquel, la profesora Nora, Gladys, que también me recibió muy amablemente y me acompañó muchísimo porque era secretaria del colegio. Después estaba la profesora Cristina González, que enseñaba inglés, estaba la profesora Lucrecia Vega, que estaba en el área de lengua. Bien, profe. ¿Y usted aquí dónde paraba? ¿Paraba en el mismo colegio? No, las primeras semanas, que no recuerdo bien cuánto tiempo, dormía en la casa de don René López, porque las chicas me daban ahí una Don René, el habitación, papá de el la profe papá Raquel, de la de profe profe Gladys. Raquel, de la profe Gladys, exacto. Bien. Así que ellos me apoyaron mucho, me contuvieron mucho, lo mismo que la preceptora, la señora Fanny Luna, que también estaba. Lo que nosotros lo conocemos por Doña Pocha. Exactamente, Doña Pocha. Ah, sí, qué linda. Ella en ese entonces tenía su negocio y ahí nos preparaba el almuerzo, íbamos a almorzar en el domicilio de ella, o sea. En ese momento tenía solo turno mañana el colegio, turno tarde, ¿cómo? No, tenía ambos turnos. Ya Más o había menos turno qué cantidad de mañana y turno alumnos. tarde. Y en ese entonces, sí, éramos más de 100 alumnos. Bueno, teníamos todo el turno a la mañana y en el turno tarde estaban los cursos superiores, cuarto, quinto. Profe, y que hoy en día, digamos que el impacto de la escuela no es de lugares tan alejados, pero en ese momento calculo que impactaba mucho más Sí. lejos de lo que es Bandera Bajada. Sí, en ese momento toda la parte Invernada Sur, Invernada Norte, Pirucho, El Cero, Santa Catalina, Santa Rita, La Cañada, Caspicorral, Bacahuañuna, Machajuayhuanchina, o sea, prácticamente acá se concentraban para la educación secundaria, era el único. El único Entonces, colegio sí, en ese momento. En ese momento, exactamente. Y los chicos que venían desde muy lejos, como venían y residían en la zona. Sí, residían en la zona, alquilaban. Este colegio, como sus inicios fueron agrotécnicos, se pensó en convertirlo en un colegio albergue y por eso se hizo la construcción, que la hizo el primer rector con el acompañamiento de toda la comunidad. O sea, ese edificio se lo hizo a todo pulmón con los vecinos, ¿no? Y con la colaboración de Cooperadora a lo largo de los años, porque se pensaba en eso, en tener un albergue para todos esos alumnos, que después no se concretó, digamos, en lo administrativo para que funcione como albergue. Y ya después también, cuando se decide crear el profesorado para docentes, es cuando también ya se crea el ciclo superior aquí y ya se genera que los chicos se reciban con un título de bachiller, que es más acorde, ¿no es cierto?, a seguir después un profesorado. Bien, profe. No sé si nos quiere, disculpe que le interrumpa, contarnos alguna anécdota que usted recuerde como gracioso, como particular o algo insólito que le haya pasado. ¿La han espantado alguna vez? Como siempre, los profes que quedan saben contar, no sé. Sí, cuando yo llegué, sí, había muchas versiones, así como dice usted, de espantos, pero yo después que estuve un tiempito ahí donde dormía en la casa de don René López, ya vine acá a quedarme en el colegio directamente y nunca sentí, porque en mi mente nunca manejé eso de que me podía aparecer algo, de que me espantaran, digamos. Estaba todo el día en el colegio y me acostaba cansada. Me dormía a las 11 de la noche,
A veces ni me enteraba, por las 2 de la mañana cortaban la luz, porque teníamos por un generador, y no me enteraba, ya estaba dormida, sí ponía una velita al costado de donde dormía, por cualquier Así que momento nunca encender. nada, si había espanto no se enteraba. No, Usted no me dormía. enteré, yo no. Cuando me visitaban mis hermanas, que venía con mis sobrinos y se quedaba, ella estaba pendiente de todos los ruidos, que silbaban, que son las almas que silban, porque una silba, porque la otra contesta, que escucha, y yo le decía, son los pájaros, o sea... Usted siempre le buscaba la Yo parte... le buscaba, sí, un justificativo, que eran los pájaros, que eran los animales, bueno... Bien, o sea que usted recibía, venían a visitar a sus familiares, Sí, a sí, venía acompañarla. mi hermana, mi sobrino, otra época venía mi papá, me acompañaba unos días. Y nunca le Y, plantearon qué haces aquí, hija, cuándo vas a volver, ¿no? no, mi papá, él sí estaba convencido de que yo iba a volver, que no me iba a gustar y que iba a volver, pero yo le había dado la palabra al primer rector y creo que también me basé en eso, ¿no? En que él me dijo, bueno, tome segura la decisión, no asuma un cargo que después nos va a dejar otra vez, o sea, le doy el tiempo para que lo piense. Y bueno, mi mamá también me acompañó en la decisión de dejarme, de ya como soltarme un poco, ¿no? Porque tuve muchos años al lado de ella, eh, acompañándola, cuidando en su tema de salud, y ella me decía, bueno, ya es tiempo de volar, de hacer tu vida, yo voy a estar bien. De iniciar su camino. Exactamente, y bueno, y haberle dado mi palabra a él creo que me hizo eso de cobrar la fortaleza para estar, y aparte yo siempre desde niña todas mis vacaciones las pasaba en la casa de mis abuelos. O sea, la ruralidad que yo conocía era esa, que donde te alumbras con un mechero, donde a la noche pones una radio para que no se escuche justamente los sonidos del silencio que tiene el campo, en donde se tomaba agua de una represa. O sea, ese era para mí lo rural, el campo. Cuando vine aquí en Bandera, tenía un baño en mi oficina, que me bañaba con agua caliente, que era don Macario el que me preparaba, Macario... Edgardo, Pinocho, me preparaban el agua, ellos me hacían subir agua porque yo tenga agua, o sea, un baño instalado. Entonces yo como que en ese momento yo no sentía que estaba en un lugar rural, no, Un yo lugar me inhóspito, como sentía, le decían. no, para nada. Y bueno, ya se generaban esos lazos de compañerismo, de amistad, de compartir con los profes, de tomar un mate en el recreo, Profe, y conversar. de la comunidad en general, ¿qué nos puede contar? Y bueno, la comunidad en general en ese entonces los padres eran muy colaborativos, reuniones para conformar la cooperadora, participaban más que por ahí actualmente. Existía ese compromiso y ese cariño por sostener la institución, porque ellos sabían que este era el lugar en donde sus hijos iban a conseguir un título secundario, que para ellos era muy importante y que era como un escalón más para quizás seguir estudios superiores. Entonces le daban muchísimo valor y colaboraban, se acercaban, y estaban pendientes de las necesidades que podíamos tener como institución. Si no, notamos así en las entrevistas con los profes de que están hace mucho tiempo, como que resaltan mucho eso, el compartir, el colaborar de la comunidad, como que lo sostenían muchísimo al colegio. Qué lindo Sí. que habrá sido en esa época. Muchos también resaltaban el tema de las fiestas, no sé si nos quiere comentar Sí. algo sobre esto, sobre las grandes fiestas. Sí, la primera fiesta que me tocó presenciar así grandísima fue para la fiesta de la educación física, en ese año que vine, y era una fiesta pero que llegaba gente de todos lados, o sea, se llenaba todo el espacio, que esta aula en la que estamos ahora no existía, por ejemplo, entonces todo era muchísima gente, los chicos participaban, tenían cajones, vallas, saltaban, hacían ejercicios de
mucha fuerza y los padres estaban ahí. Se hacía una fiesta muy grande que duraba hasta el otro día. Después de toda la actividad física, a veces estaba alguien que cantaba o se seguía con música, se bailaba un poco y era algo tan normal que si uno lo mira ahora, de cómo cambió, o sea, porque no se generaban conflictos dentro de la institución, no había peleas, no, bailaban, amanecían, después se ayudaban a guardar las cosas y se retiraban así, Sí, por ahí tranquilos, como que ¿no? uno siente cierta nostalgia de Sí, de esa fraternidad que como que se generaban en esas fiestas, ¿no? Pero creo que es un poco en general, que en todas las escuelas ha pasado como que todas esas tradiciones se fueron enfriando, claro. perdiendo. Sí, porque los tiempos van cambiando y bueno, la tecnología que ocupa un lugar tan importante va reemplazando otras. Ahora nos vinculamos por la distancia, en ese entonces nos teníamos que encontrar para participar, para conversar, para compartir, exactamente. Así que sí, eran fiestas hermosas. Profe, y usted arranca en el año 94 esa primera parte y ¿hasta qué año Ajá. estuvo? En el año 94, en el año 96 viene todo lo que es lo edificio nuevo que abarcaba una obra grande, que si no recuerdo era del plan quinquenal me parece, abarcaba estas aulas y toda la parte que se hizo de biblioteca, laboratorio, el laboratorio de informática, de física y de química. Equipados, ¿no es cierto?, terminada la obra y equipados, y refacción del viejo edificio. Eso ocurrió en el año 96, que también fue un acontecimiento y también fue muy importante para la comunidad porque, bueno, iba creciendo la matrícula. Sí, espacios que hasta el día de hoy se le da son fundamentales. Exactamente, son fundamentales, una obra que perdura en el tiempo, que ahora han sido refaccionadas desde el año pasado. Y después, bueno, fuimos asumiendo los diferentes cambios, porque después ya fuimos atravesados por la ley federal, con todos los cambios, con reubicación de docentes, nuevas estructuras, acoger a los maestros de la primaria que venían a un séptimo, nuevas horas de inglés, o sea, que nos íbamos amoldando a los diferentes cambios. Y sí me toca reconocer que el analista y el cuerpo técnico de ese momento que existía nos acompañaba muchísimo a los directivos. O sea, yo vine joven, nueva, mis primeras experiencias en un nivel secundario y recibí el acompañamiento de ellos y la enseñanza de ellos, ¿no? Para hacerme llegar las distintas circulares, resoluciones que había que leer, que había que estudiar, las estructuras, hacer títulos, o sea, eso era muy importante. La capacitación, muchas veces venían analistas del cuerpo técnico y se quedaban una semana y nos daban capacitaciones aquí, se quedaban 3 días. En ese momento salían ellos a supervisar las escuelas y más que supervisar, era ese acompañamiento que siempre las instituciones necesitan y los cargos directivos, ¿no? Para no perder el norte de lo que significa llevar adelante una institución con tanta cantidad de jóvenes. Es como que no está ocurriendo eso, como que, sí, yo recuerdo en mis primeros años docentes que siempre, todos los años, recibíamos la visita de un analista que, digo, como que pone un poco de orden, como que decía aquí falta, estas son las debilidades, las fortalezas. Como que se perdió un poco eso. Sí, sí, y se lo hace ahora mucho virtualmente. La primera reunión de rector este año fue virtual, también por las distancias que a veces, antes ellos iban a las escuelas, por ahí muchos no se viajaba, y ahora, bueno, son virtuales. Pero eso fue muy importante para mí, en mi caso personal, el acompañamiento, el apoyo fue importante en todo lo que fue el tener el plan social que ingresó a todo el país, que también era un programa nacional que llegaba con insumos para alumnos, para las instituciones, equipamiento de biblioteca. Muchos libros. Muchos libros.
Después estuvimos también en el programa de IBM, que nos llegaron las primeras computadoras. Todavía están, todavía hay de esas computadoras, bueno, y sí, las he visto por ahí en el depósito, las primeras, las grisecitas con los monitores pequeños. Sí, yo creo que nos llegaron muchos programas por ese acompañamiento que nos hacía el equipo de analistas, que nos incluía, y fue muy importante para la comunidad porque los chicos aprendían aquí a manejar las compus, hicieron radios, se comunicaban con jóvenes de otros países, o sea, fue muy importante para la zona, para los chicos y bueno, para nosotros como docentes también, ¿no? Que los chicos tengan acceso, por más de estar en una zona retirada, tengan acceso a la tecnología, cómo todo iba cambiando. Me recuerdo haber llegado yo por el año 2004 y los chicos como que estaban incluidos en una red que abarcaba muchos países, o sea, se ve que venían trabajando muy bien en ese aspecto. Sí. Incluso yo culminé un proyecto que venía de años anteriores y se ganó una cierta cantidad de computadoras, cámaras digitales, pero era por el trabajo que ya venía desde antes. Que ya se venía haciendo, sí, el profesor Pinus trabajaba en eso, con los alumnos, con los docentes, nos daba capacitaciones, veníamos, muchos de los docentes también vivíamos aquí y a veces nos juntábamos fuera del horario de clase y veníamos a la sala donde estaban las computadoras, que era en la zona del albergue, y Darío, como pasar una tarde, porque estábamos aquí y entretenernos, era un poco eso, que veníamos y compartíamos y aprendíamos en ese entonces, que el sistema operativo, que cómo comenzar a introducirnos todo en eso, nos daba él los talleres, y era un momento de entretenimiento también para nosotros y de compartir. Qué buena experiencia, profe, sí, que nos está contando. Y bueno, no sé, primera etapa, sí, usted se va. Primera etapa, estuve aquí hasta el 2003, me tocó estar en el cumpleaños de los 25 años de la institución también, y en el 2003, cuando ya tenía mi primera hija, 3 años, porque mis hijos son hijos de esta tierra, porque el papá es de aquí, entonces ese vínculo que tengo con Bandera Bajada lo tengo desde el 2024, lo voy a tener siempre, porque quedan los afectos y son los orígenes de mis hijos, que es importante. ¿Cuántos hijos tiene, profe? 3 hijos. ¿Nos quiere contar un poquito de sus hijos? Sí, tengo mis 3 hijos, como le digo, el papá creció aquí, estudió en este colegio, se recibió aquí, y cuando yo vine él también estaba iniciando, ya llevaba un año en sus inicios laborales, o sea que éramos los dos jóvenes. Y cuando mi hija cumplió 3 años, la mayor, ahí fue como que buscaba estabilizarme en algún lugar, o era aquí o era en la ciudad de Santiago, porque ya era mucho desgaste el viajar, el ir y venir, los medios de transporte ya no eran frecuentes, o sea, antes teníamos todos los días que llegábamos a las 9:30 y podíamos irnos a las 5 de la tarde, fue cambiando eso, entonces yo venía y me quedaba a dormir aquí, mis hijitos quedaban en Santiago, entonces como que se hacía pesado, tenía que volver a la tarde, hacíamos dedo. Usted ya no quedaba aquí en el colegio, sino que iba y volvía. Claro, iba y volvía porque él fue a trabajar allá en la banda y mis hijos quedaban allá, y o sea que... ¿Sus hijos nacieron aquí, profe? Nacieron en Santiago del Estero. ¿Los 3? Sí, los tres. Y entonces se hacía pesado el ir y venir, y la necesidad que tienen los hijos también de la presencia de la madre, así que ahí fue donde comencé a gestionar el tema de un traslado por núcleo familiar, y que bueno, se me concedió y me fui en el 2003.
que justamente con esa necesidad tenía 2 hijos en ese entonces, así que... Consigue su traslado por núcleo familiar y se va del colegio. Y me voy del colegio. Ahí culmina su primera etapa. Mi primera etapa, sí. Sin embargo, usted sigue ligada, vamos a decir, al colegio, claro, porque usted tiene la titularidad, ¿vendría a ser? Interinato, los cargos directivos son interinos, sí. Sí, fui suplente hasta que se jubiló el profesor Ramírez, y ahí es donde él, año 2010 más o menos, y ahí es donde él ya culmina su licencia artículo 33, entonces dejé de ser su suplente y bueno, tramito el cambio de situación de revista para ser interino. Bien. Pero conseguí el traslado a la ciudad de Santiago del Estero y ahí trabajé en la junta de clasificación. Una nueva experiencia, una nueva aventura que también fue muy buena, porque me gustó mucho, un trabajo que me gustó mucho. Y bueno, y después ya busqué nuevos rumbos, como le digo, siempre en eso de aventuras y cambiarme. ¿Y de la junta pasa? Y después de la junta paso a la Escuela Técnica de las Termas. A las Termas. Porque ya me fui a Tucumán a vivir y también busqué trasladarme a un lugar más cerca que fue las Termas. Las Termas. ¿Y en Termas usted se desarrollaba como autoridad, como docente? No, en las Termas hacía el trabajo administrativo, o sea, trabajaba en la parte no del equipo directivo de la escuela, porque las Termas tenían sus rectores, sus secretarios, sus jefes de taller, sus maestros de cultura, pero hacía ahí como un acompañamiento, digamos, aprendiendo cosas nuevas y sí también algunas veces desarrollaba las cátedras en algunos y ahí cursos usted iba no y volvía de Termas a Tucumán. De Termas a Tucumán, sí. Bien. Bueno, ahí sí tenía la posibilidad como de trabajar en Tucumán, pero no era fácil porque ya tenía mis hijos, mi familia, mis gastos, y era como para asumir un nuevo cargo en Tucumán, horas cátedras, tenía que renunciar a las que tenía en Santiago, porque si no se generan incompatibilidades. Y bueno, esa era la parte más complicada, digamos, ¿no? Que lamentablemente nos atraviesa siempre el tema económico. Entonces, bueno, seguí con mis traslados como me los otorgaban por un núcleo familiar que tenía la posibilidad de hacerlo, así que continué con eso hasta que mi hija menor cumplió 18 años. Entonces ahí inicia su segunda etapa. Inicio mi segunda etapa a fines del 2021 y bueno, y también llego... Plena pandemia. Terminando una pandemia y también con algo nuevo, porque estaban ya en vistas de iniciarse la obra del colegio, que es algo maravilloso lo que se ha dado, el tener las aulas nuevas que tenemos ahora, o sea, que es un proceso difícil atravesarlo, que ya lo sabemos, ¿no es cierto?, porque tuvimos que tener alternancia, pero que es muy positivo para la comunidad, para los alumnos, Así es, o sea, su segunda vuelta, digamos, está un poco atravesado por, vamos a decir, inconvenientes de una pandemia, de una refacción, de un compartir edificio con otro nivel, irnos a otro edificio, buscar edificios para... Así que bueno, complicadito la segunda vuelta. Sí, fue complicadito, pero bueno, bien, porque pudimos consensuar, pudimos acordar, poniéndole la paciencia para que funcionamos el año pasado, las 3 instituciones. Y bueno, pienso que, como yo les decía a las otras autoridades, las otras instituciones, todos tenemos que compartir porque es de todos, o sea, es de la comunidad, de las instituciones. Nosotros como autoridades, como seres humanos, estamos de paso en los distintos lugares a donde vayamos, o como a mí me gusta decir, donde la vida nos lleve. Y bueno, y lo positivo es eso, saber que las cosas, los lugares no nos pertenecen. Y bueno, y consensuar y poder compartir, y creo que lo hicimos
pasamos la gran prueba, porque por ahí con el personal de limpieza no era fácil, porque es el secundario, la primaria, que sí, que rompieron tal cosa, que tal otra, pero bueno, así como nosotros compartimos la escuela primaria, ellos pudieron venir aquí, que lo importante como que son se los hizo una alumnos. devolución de favores, digamos. Sí, sí, y bueno, y focalizar que lo importante son ellos, los alumnos, ¿no? Porque Así es. por ahí, de las autoridades superiores, por ahí nos decían, bueno, busquen cualquier salón, cualquier lugarcito donde puedan dictar las clases. Bueno, pero yo consideraba que ideé un poco en mi cabeza eso de la alternancia en el 2022, cuando fuimos en el 2023 que fuimos a compartir en la primaria, lo ideé un poco en mi cabeza la alternancia y le decía a la directora, bueno, como las dos instituciones vamos a estar en obra, alternemos las dos para que nuestros alumnos también estén cómodos. Pero tratar de que el daño sea el menor posible. Claro, y los chicos estén cómodos porque también se merecen sí. estudiar y tener un pupitre, una silla y no cualquier rincón o cualquier salón. Y bueno, lo pudimos hacer, porque la directora también accedió y también tiene un amor por el colegio y es de aquí de la zona. Cosas que nos enseñan a crecer, que nos ayudan a crecer. O sea que, profe, resumiendo, usted pasó de 4 aulas que estaban aquí al fondo, una rectoría o preceptoría, a todo lo que es el colegio ahora, y ya no con tanto salitre, con una arboleda más numerosa. Claro, totalmente, como hicieron el trabajo del arbolado del colegio, de tener la tan ansiada sombra que quieren los chicos, que necesitamos todos, y bueno, de cuidar eso. Sí, ha cambiado en el sentido de la matrícula. Cuando yo me fui teníamos más de 500 alumnos, digamos, en el secundario común, y ahora ya sabemos que tenemos repartido entre nuestra institución y los agrupamientos y el secundario de la Invernada Norte. Pero bueno, nuestro colegio está trabajando con el secundario para semipresencial para adultos también, o sea que ahí también tenemos una buena matrícula con los talleres. Y bueno, trabajando para la comunidad. Exactamente, trabajando para la comunidad siempre, para las oportunidades, ¿no? Porque es bueno sostener las oportunidades que las da el Estado, como es un secundario para adultos en esta zona, y bueno, sostenerla a nivel institucional. A veces las demandas bajan, aumentan, cada año es diferente, pero sostenerlas como docentes y bueno, tratar de cumplir también con los lineamientos que a veces no son fáciles, pero que vienen de la superioridad. Entonces, profe, podemos decir que usted ha crecido a la par del colegio, el colegio ha crecido muchísimo desde aquella primera experiencia que usted cuenta. Y bueno, estamos festejando los 50 años. Así que, ¿qué nos puede comentar sobre eso? ¿Qué consejo nos quiere dejar a los profes, a la comunidad, a los alumnos? Sí, bueno, como lo manifestaba el 7 de abril, que fue la fecha en que comenzó con las funciones del colegio en el año 1975 y que ahora hicimos el pequeño festejo con los alumnos, les decía que yo me sentía bendecida de poder estar en este momento que es único, 50 años de una institución, haber compartido los 25 años, ser la institución que quiero mucho porque fueron mis inicios. Aquí aprendí todo lo que soy profesionalmente, crecí mucho, y bueno, es ese amor que uno va a llevar siempre, ¿no? Por el lugar que nos dio que abrió por primera vez las puertas, que nos dio el cobijo como jóvenes, porque pienso que todo profesional de la docencia, cuando recién iniciamos, tenemos nuestros temores, hasta cuando vamos a dar una clase, nuestra primera clase, asumir un cargo directivo a los 26 años no es fácil, porque uno piensa que va a ser el fin de una carrera docente, llegar a un cargo directivo, y bueno, yo asumí la responsabilidad y el compromiso cuando era muy joven. Ahora tengo otra mirada, porque ya he crecido, ya he madurado, pero bueno, siempre en los lugares que me he desempeñado he buscado los consensos, he buscado dar lo mejor que puedo o lo más que puedo,
Y bueno, y ser solamente una herramienta para los jóvenes, para los docentes, acompañar, compartir. Y el mensaje es ese, ¿no? Que me siento afortunada, que siento que a pesar de las muchas dificultades que uno pueda atravesar a nivel profesional, a nivel docente, a nivel personal, uno siempre cosecha lo que siembra, y tomar conciencia de eso, que es lo que siempre cuando hablo con mis alumnos tengo la oportunidad de hablar, de transmitirles, es eso, ¿no? Poder ser conscientes de que en cada acción que hacemos, en el lugar en el que estamos, es una semilla que sembramos para una planta que después queremos ver crecer, florecer, dar frutos, que es nuestra misma vida, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que siempre llevo, que lo llevo a los lugares donde voy y a mis hijos. Seamos conscientes de las acciones que son las semillas que sembramos para lo que queremos cosechar. Y siento eso, estar compartiendo estos 50 años y estar ya ahí en las puertas de mi jubilación. En cualquier momento ya va a salir. Bueno, siento eso, es como volver a mis inicios, volver a esto que siento, a este amor que tengo. A mí me tocó estar en bandera bajada y bueno, perder a mis dos padres, a mi mamá cuando tenía 28 años y a mi papá en el año 23, también estando acá lejos de ellos, ejerciendo lo que uno elige. Porque siempre digo que las personas elegimos, no es que nadie nos obliga a estar en ningún lugar, que elegimos estar. Y bueno, me emociona eso, terminar mi profesión, jubilarme en el mismo lugar en donde me inicié, con el amor que tengo por esta institución y el agradecimiento profundo que también tengo a quienes me cobijaron y me dieron un lugar en aquel entonces, a quienes lo siguen haciendo ahora y me acompañan, que es importante eso para una persona. Más allá de la función que ocupe, que es solo una función, una circunstancia de la vida, es sentir que puede estar acompañado por otras personas, más que como profesional, como ser humano, como la persona que uno es. Así que bueno, feliz por eso y totalmente agradecida de poder estar hoy festejando estos 50 años. Muy bien, profe. Muchísimas gracias por haber compartido parte de su historia con nosotros, de contarnos su vocación, los sacrificios, como dice usted, perder sus papás, estando desarrollando su función y todo eso, cosas que a veces la gente no conoce de uno y que son sacrificios muy grandes que uno hace, ¿no? Sí. Así que gracias por eso, profe. Y bueno, gracias a ustedes por este momento maravilloso y por el cariño y la calidez. Muy bien, muchísimas gracias, profe. Bueno, gracias, profe.